La Carder te cuenta. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de La Carder te cuenta, el podcast de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Escucha, aprende y cuida el ecosistema. El día de hoy tenemos dos temas muy importantes y de relevancia para conversar. El primero de ellos es áreas protegidas y también vamos a hablar de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Previo a ello y antes de presentarles a nuestros invitados especiales, pues quiero contarles que Risaralda es un territorio que ha sabido responder con visión estratégica a los desafíos ambientales que enfrenta. Desde la consolidación del Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas, que hoy abarca, ojo a esto, más del 40% del departamento bajo alguna figura de conservación, hasta la formulación, por supuesto, de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, como instrumento clave para la gestión hídrica y el ordenamiento territorial. Se ha construido una ruta de gobernanza ambiental que articula conocimiento técnico, también participación comunitaria y adaptación al cambio climático. En este programa de hoy, pues tenemos dos invitados de mucho peso en el tema del PONCA y áreas protegidas y conversaremos sobre los orígenes, también sobre los avances y retos de estos procesos, reconociendo su valor como referentes nacionales y como pilares de sostenibilidad. Bienvenidos, doctor Epifanio Marín Ríos y también doctor Eduardo Londoño a este podcast de la Carder. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de iniciar, quisiera que ustedes comentaran acerca de esa trayectoria profesional que ustedes tienen en materia. Epi. Bueno, a ver, mi inicios como el desarrollo de la profesión están en la cuenca del Pacífico, o sea, el Chocó Biogeográfico Risaraldense, a través de un proyecto que se desarrolló entre Codechocó, la Carder y Planeación Nacional, que era un proyecto piloto para el manejo de las cuencas altas de los ríos San Juan y Andágueda. Posteriormente llegó a la Carder como contratista y desarrolló varias actividades de supervisión. Luego entró a ser jefe de la División de Recursos Naturales de la entidad. Posteriormente me retiro de la Carder y entro a trabajar en la Contraloría General de Risaralda, inicialmente como jefe de la sección de recursos naturales, luego como jefe de la división de control físico. Regreso a la corporación en calidad de coordinador de los entonces delegados ambientales de los municipios. Posteriormente paso a ser jefe coordinador del área de gestión ambiental territorial de la corporación. Luego ocupo en varias ocasiones como encargado las dos subdirecciones de gestión territorial y de gestión sectorial. Finalmente termino mi vida profesional en la corporación antes de pensionarme como profesional especializado en la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial. Hoy estoy trabajando como contratista de la corporación apoyando la asesoría de la Dirección General de la entidad. Bueno, doctor Eduardo, ¿usted qué nos puede contar también de su trayectoria? Bueno, yo soy licenciado en educación y como los licenciados trabajamos como profesores, pues mi primer trabajo fue como profesor en el Guainía, en un corregimiento, en un caserío más bien, que se llama Barranco Minas. Es el último actual, hace unos años lo crearon como el último municipio creado en Colombia, con comunidades indígenas y con campesinos, colonos. Y después, como también soy de aquí de Pereira, vine a vacaciones y bueno, me vinculé a la corporación trabajando con el plan de manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados, que en ese momento estaba haciendo el Inderena, con la participación de 4 corporaciones autónomas. Bueno, estuve trabajando, se suponía que por 2 meses en la Carder, pero me quedé 35 años y entonces siempre trabajando en el tema de áreas protegidas. Realmente mi trabajo en la corporación siempre fue con los parques naturales. Y se los mencionábamos, son dos invitados especiales de mucho peso y entrando en materia, pues para darle a conocer a la comunidad sobre estos importantes temas, quería preguntarles de manera inicial, ya cada uno me irá respondiendo, ¿qué es un área protegida? ¿Y cuál es la principal diferencia entre un área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los otros suelos de protección? Bueno, pues realmente un área protegida es un territorio que se delimita
por parte pues, de una autoridad competente con fines específicos de conservación. Entonces, eso es. En el caso de otros suelos de protección, los otros suelos de protección suelen ser, digamos, no son reconocidos como áreas protegidas porque pueden tener objetivos diferentes o complementarios a la conservación. Entonces, esa es como la principal diferencia. Perfecto. Quería preguntarle al doctor Epifanio, hablemos un poco de ese origen del Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas de Risaralda y también cuéntenos, por favor, de pronto, esos antecedentes que se tuvieron en cuenta de situaciones ambientales u otras experiencias. Bueno, yo creo que el origen del Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda tiene que remontarse a lo que fue la experiencia que se tuvo en el municipio de Pereira con la cuenca del río Tun, donde los ciudadanos de Pereira, preocupados por la conservación del recurso hídrico, vieron que la cuenca alta se encontraba ocupada básicamente por ganadería. En ese momento entonces se hicieron varias recolectas de dinero y empezaron la adquisición de algunos de los predios con el apoyo del señor Primitivo Briceño, un ingeniero forestal de vieja data que estuvo aquí en representación del entonces Ministerio de Agricultura. Iniciaron la adquisición y la reforestación de estas áreas. Igualmente es importante retomar la experiencia que se tuvo de carácter comunitario para la recuperación y protección de la quebrada de la Nona en el municipio de Marsella, donde fue la comunidad la que, preocupada por la conservación del recurso hídrico, creó la Reserva Forestal de la Nona. Posteriormente fue catalogada como un área protegida de carácter regional, pero entonces esto podríamos considerarlo como los orígenes de lo que es el sistema de áreas protegidas. Posteriormente, en el año 1989 aproximadamente, se presenta una situación crítica de desabastecimiento de agua en el eje cafetero. Hubo gran pérdida de cosechas de café y la preocupación surge entonces a qué se debía la situación. En ese momento no hablábamos de fenómeno de Niño, sino simplemente fue un fenómeno de sequía extrema, un verano fuerte que se presentó en el eje cafetero y que llevó a la pérdida de grandes cosechas en Pereira, que era el principal municipio cafetero de Risaralda, y en otros municipios del departamento. Eso hizo que desde la CARDER se tuviera como la iniciativa de mirar qué era lo que estaba ocurriendo y se planteó un ejercicio inicial que se denominó Proyecto para la Ordenación del Departamento de Risaralda. Identificamos las áreas que se encontraban por encima de las bocatomas de los acueductos municipales como áreas en un uso diferente al de conservación, y la CARDER inicia entonces el proceso de adquisición de tierras. Después de esa adquisición de tierras entra Eduardo ya a mirar cómo se debe consolidar esas áreas en los diferentes municipios, y se consolida lo que hoy conocemos como el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas. Yo creo que Eduardo podría complementar un poco ya cómo fue ese ejercicio de consolidación de los diferentes predios que adquiría la CARDER, porque posteriormente a la Ley 99 del 93 esta función de adquisición de predios pasa a ser una función de los municipios y de los departamentos a través del artículo 111 de dicha ley. Sí, aquí en este caso, digamos, la experiencia de Risaralda es muy importante y muy innovadora a nivel nacional, porque desde el año 1948, es cuando se inicia el proceso de conservación en la cuenca del río Tun, pues ya como explicó Epifanio, y también la Nona en el año 1979 es un referente a nivel nacional por la participación comunitaria. Hay que recordar acá los nombres de don Tomás Sisa, los líderes ambientales de Marsella, don Tomás Sisa, don Manuel Semilla, Carlos Arturo López y también el compañero Julián Zapata, que con la iniciativa pues para crear la Reserva Forestal Protectora de la Nona. En el caso de los predios, la CARDER también tuvo esa visión para ir comprando los predios que están ubicados por encima de las bocatomas de los acueductos, porque antes de que la ley 99 del año 93 saliera pues y que todo el mundo empezó a comprar los predios, la CARDER ya tenía un camino muy recorrido, y la adquisición de los predios es la base territorial para la conformación de los
de las áreas protegidas del departamento. En ese sentido, Risaralda tiene una ventaja muy grande sobre otras regiones del país. Y ha sido tan exitoso ese proceso que hoy en día podemos decir que hay un poco más del 40% del territorio bajo alguna figura de protección. Sí, pues Risaralda tiene esas estadísticas. Acuérdense que la meta que hay a nivel internacional, las metas del el convenio marco de biodiversidad, dice que los territorios deben tener más del 30% de su territorio pues como área, como figura de conservación. Risaralda ya tiene el 42% con la ampliación de la Cuchilla del San Juan, aunque hay que aclarar que todavía está pendiente porque las áreas de manejo especial de comunidades étnicas entren a la figura de área protegida como tal. Ahí. No sé, Catherine, si haya posibilidad de hacer un complemento a dos cositas importantes. A ver, en la primera pregunta hablabas de las áreas protegidas de carácter nacional y regional. Es importante recordar que ese 42% del territorio de Risaralda está conformado por dos parques nacionales naturales, que son Parque Nacional Natural de los Nevados y Parque Nacional Natural de Atamá, por el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, localizado en la cuenca del río Tun, y 17 áreas protegidas de carácter regional, incluyendo 2 áreas naturales protegidas de orden étnico-territorial, como son las de comunidades negras en Santa Cecilia y de comunidades indígenas entre Pueblo Rico y Mistrato. Bueno, quisiera hablar un poco, es que Risaralda también se constituyó pues en ese piloto seleccionado por el MATS para llevar a cabo la recategorización de las áreas protegidas del país. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy traumática, porque, digamos, Risaralda por su iniciativa, por ser pionero, digamos, en la creación de áreas protegidas del orden municipal, nosotros trabajamos cuando nosotros, pues la CARDER, trabajamos en la creación de parques municipales naturales, pero esa categoría de manejo no estaba incluida todavía en la legislación, es más, todavía no está incluida en la legislación nacional. Sin embargo, todos los municipios del departamento tenían sus parques municipales naturales. En Colombia, como en muchos, no solo en la conservación, sino en tantos aspectos, somos muy diversos. La legislación, cada corporación o cada departamento tenía sus propias categorías de manejo de áreas protegidas. Y por supuesto nosotros también. Pero entonces el ministerio sacó, con parques nacionales, reglamentó las categorías del manejo del orden regional. Y la reglamentó y desafortunadamente no tuvo en cuenta las categorías que la CARDER ya llevaba muchos años trabajando. Eso la reglamentó con el decreto 2372 del 2010. Pero bueno, como sea, para nosotros eso fue, digamos, una pequeña tragedia familiar, pero logramos al fin, con el apoyo otra vez del Ministerio y sobre todo de Parques Nacionales, hacer el proceso que se llamó de homologación, que era pasar las áreas protegidas que tenían en la categoría de parques municipales a las nuevas categorías que traía el decreto 2372. Entonces muchos parques municipales pasaron a distritos regionales de manejo integrado o a distritos de conservación de suelos o a áreas de recreación. Ese fue pues un proceso que tuvo pues muchos... ¿O a parque regional? Gracias. O a parques regionales en algunos casos. Un proceso complejo, pero bueno, al fin lo cumplimos y Risaralda sigue con sus áreas. De hecho, es importante recalcar que mencioné ahora 2 áreas que todavía no son reconocidas ni siquiera en el RUNAP, que son la de las 2 comunidades étnicas del departamento de Risaralda. En este momento se está trabajando a nivel nacional con el fin de poder reconocer esas áreas por la importancia que tienen, por lo menos para Risaralda, por ser parte del Pacífico Biogeográfico risaraldense. Perfecto. Habíamos hablado al inicio que también vamos a tocar el tema del ponca, pero muchas personas se estarán preguntando, bueno, ¿y eso qué es? ¿O con qué se come?
¿Cuál es ese papel pues principal que cumple los PONCA dentro de la gestión integrada del recurso hídrico en la región de Risaralda? Bueno, a ver, el PONCA es un instrumento de planificación de superior jerarquía. Es de gran importancia porque vence los límites político-administrativos, es decir, el PONCA trasciende el departamento y trasciende los municipios. Eso hace entonces que se hable de un territorio con unas características geográficas, biofísicas y socioeconómicas particulares y permite entonces que se entreguen instrumentos relacionados con la ordenación, con la planificación del territorio, con la zonificación, con la gestión del riesgo. Son instrumentos entonces de superior jerarquía que deberían ser acogidos por parte de los municipios a través de su instrumento de planificación como son los POTs. Lastimosamente es un instrumento que todavía no ha sido asumido con la seriedad que implica y creo que las grandes dificultades que se tienen para la implementación de los PONCAs, más allá de que sean un instrumento de planificación y de gestión, es cómo se pueden ejecutar, es decir, la plata para ejecutarlos es lo que realmente se ha convertido en una gran dificultad para poder implementar los proyectos y programas que son reconocidos en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. No hay ese compromiso de los entes territoriales todavía y a pesar de que en Risaralda por lo menos la Asamblea Departamental ha adoptado paulatinamente los PONCAs que se han formulado, todavía no podemos decir que haya una articulación de las diferentes entidades para la implementación de los mismos. Bueno, doctor Epifanio, usted hablaba de precisamente esos desafíos, pero entonces, ¿qué recomendaciones tecnológicas o normativas o de gobernanza considera usted prioritarias para fortalecerlos? Yo diría que lo primero es que el PEGAR, que es el instrumento de planificación a nivel regional, pueda reconocer lo que está plasmado en los PONCAs, que haya una revisión y un ajuste de los mismos en la medida en que se formulen los PONCAs, que reconozcan el componente programático, el de zonificación, el de gestión del riesgo y en esa medida pues van a haber los recursos suficientes para poder hacer realidad lo que está plasmado en estos instrumentos de planificación y gestión. De hecho, cuando hablabas de la importancia que pueden tener para el recurso hídrico, básicamente los planes de ordenación de cuencas y las mismas áreas protegidas están orientadas básicamente a reconocer la importancia que tiene el recurso hídrico para la sostenibilidad no solamente de las poblaciones humanas, sino de la biodiversidad en todo el departamento y en el país entero. Bueno, definitivamente la experiencia de Risaralda en conservación y planificación hídrica pues nos recuerda que la gestión ambiental no es solo una tarea institucional, sino un compromiso colectivo con el territorio, sus ecosistemas y sus comunidades. Muchísimas gracias, doctor Epifanio, doctor Eduardo, por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast La Carder Te Cuenta. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. La Carder Te Cuenta.